ocurre el día de hoy aquí en Rosario. Bueno, tenemos que hablar acerca de la cuestión Brasil, ¿no? ¿Cómo avanza la investigación después de lo que fue ese operativo policial sangriento, ¿no? Más de 100 muertos, 121 muertes, si mal no recuerdo. ¿Cómo avanza la investigación policial? ¿Cuáles son las novedades? Bueno, las novedades son bastante interesantes en términos del avance de la investigación. Según información realizada por agencias noticiosas, ninguna de las 117 personas que eh, fueron asesinadas está en 39 sospechosos señalados por fiscales en la denuncia que la llamada Operación Contención, el mayor operativo policial de la historia moderna del estado de Río de Janeiro y de Brasil. Recordemos que de 2.000 agentes policiales y se desarrolló en las favelas, en los complejos de Alemão y los complejos de Peña, y el objetivo era tratar de descabezar o por lo menos de entorpecer grandemente las operaciones de la organización Comando Vermelho, una de las más Ujú. importantes de Brasil, con extensiones inclusive en otros países de nuestra región. Esta información en la cual plantea que ninguno de los cabecillas estaba dentro de las 117 personas ultimadas por la policía, da cuenta o por lo menos da aire a aquellos que califican a este operativo como de una catástrofe o de una masacre, ¿no? Hay una narrativa en pugna, hay una oposición de narrativa, mejor dicho, entre aquellos que plantean que este tipo de operativos es eficaz y eficiente a la hora de combatir el narcotráfico y las organizaciones narcodelictuales, y la otra es que se requiere una estrategia un poco más integral a la hora del combate a estas bandas, que involucren no solo fuerza policial, sino que involucre inteligencia financiera. Y todo esto se ha metido de lleno en una campaña electoral que ha comenzado en los hechos y en el discurso con vistas a las elecciones presidenciales del 2026, para las cuales faltan 11 meses. Entonces ya este tipo de informes marca además o infiere además o da aire también a los que plantean que, lejos de las versiones de que había una planificación en concreto que había durado más de hasta 2 meses antes del operativo, marca también cierta improvisación o por lo menos cierta voluntad de efectismo a la hora de llevar adelante dicho operativo. Habrá que ver en cómo se desarrollan las investigaciones posteriores y qué efecto tiene este reporte, pero lo cierto del caso es que en algún punto estas revelaciones van a generar algún efecto político importante y van a alimentar una campaña electoral que empieza a tener a la seguridad ciudadana como uno de los ejes más importantes, Julián. Ujú. ¿Por dónde pasaron, Emilio, las principales críticas y dónde está apuntado principalmente la investigación judicial exclusivamente ahí en Brasil, en Río de Janeiro? Las principales críticas estuvieron dadas sobre algunos aspectos, primero logísticos, en particular lo que tiene que ver con la información de inteligencia que suscitó la operación, por un lado. En segundo lugar, con una aparente falta de coordinación hacia arriba, ¿no? De la comunicación a la hora de la planificación, de la planificación operativa, y sobre todo con el hecho de que de los 121 muertos, además de los cuatro policías y dos adolescentes que también fueron asesinados, de
de la falta de antecedentes de muchos de ellos, por más que la policía siga planteando de que la inmensa mayoría de aquellos que no tenían antecedentes y que igualmente fueron ultimados eran de cualquier manera criminales. Entonces, esta información que fue elevada a pedido del Supremo Tribunal Federal, encabezado por Alexandre de Moraes, que ha tomado la investigación de todo lo atinente al operativo, eh, pone en pone sobre la lupa algunos aspectos importantes que son relevantes en la medida en la que hay un discurso político, como decíamos anteriormente, que no solo apela a estos operativos como necesarios y eficientes a la hora de combatir el narcotráfico, sino también como un modelo a seguir, y es un modelo exportable en un momento en el cual también hay presiones externas, y cuando externas son, hablo de extrarregionales, en torno a la eficiencia de estos operativos. Me parece que en estos 3 o 4 puntos se encuentra un poco la atención tanto del gobierno como de los organismos judiciales a cargo de la supervisión de la llamada operación contención, y por esta misma razón me parece que vamos a ver bastantes voces, sobre todo del campo de la extrema derecha brasileña, defendiendo justamente la necesidad de dichos operativos y sobre todo el efecto disuasivo que estos tienen a la hora de la presencia o no de otras bandas delictuales allá en las favelas de Río de Janeiro y en otras ciudades como por ejemplo Sao Paulo. ¿Esto puede ser la punta de un ovillo? ¿Puede haber o hubo algún apoyo internacional y por eso se van también envalentonando a algunos alcaldes? ¿Qué se sabe en este otro punto? A ver, hay dos, así como hablábamos de una narrativa o de dos narrativas opuestas en torno a la efectividad de esta operación, así también hay apoyos a una u otra narrativa según los casos. Ciertamente los organismos de derechos humanos y algunos países que tienen su propia o que han tenido o tienen su propio correlato de estos problemas, por caso Colombia, han hecho críticas sobre todo al número de víctimas que tuvo el operativo y a la poca efectividad en cuanto a la captura de grandes, de los peces gordos, de los grandes organizadores o de los cabecillas de dicha banda. De hecho, el líder del comando Vermelho, alias Docas, se encuentra a esta hora, está prófugo. Y como es evidente, hay una fuerte crítica en torno la, a la cuantía de la represión policial y a la cantidad de muertes, sobre todo injustificadas en términos de los antecedentes que podrían llegar a tener las diferentes víctimas. Esto por un lado, pero también hay una presión clara de Estados Unidos a partir de estos operativos. Hay como una especie de me parece que lo que se intenta hacer, Julián, es replicar una narrativa que parecida a aquella con la cual Estados Unidos justifica sus propias operaciones en el Caribe, Ujú. operaciones efectivas, con un despliegue importante de fuerzas, en este caso navales, con el intento de mostrar operaciones efectivas contra el narcotráfico, pero que en el fondo suponen una presión para terceros países, sin que esto sea necesariamente cierto para Brasil. En el caso de la presión para terceros países, tampoco es menos cierto que ciertos gobernadores estaduales de Brasil, los más importantes claramente el estado de Sao Paulo, con Tarcísio de Freitas, el estado de Minas Gerais con Romeu Zema, y claramente el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, como no podía ser de otra manera. Otros gobernadores también se han unido a este discurso de la eficiencia de estos grandes operativos en torno a un discurso securitario que ha logrado que por un momento cierta competencia que existe en el arco de la extrema derecha
de cara a las elecciones como se ha alivianado, ¿no? Como que de alguna manera han encontrado un punto común, habida cuenta no solo de la falta de una narrativa cohesiva, sino de la falta de un liderazgo concreto luego de la inhabilitación política y detención de Jair Bolsonaro, la principal referencia de la extrema derecha allí en Brasil. Pero claramente si hay una lógica que se persigue, o si hay una lógica que se puede apreciar desde aquí, es una lógica que viene impulsada, una lógica securitaria y sobre todo militarista, que viene impulsada por Donald Trump a partir de los operativos dados, a partir de las operaciones que se vienen dando en el Caribe, y de ciertas personalidades como el senador Jair Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, y el principal, el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado brasileño, justamente uno de los principales impulsores y una de las principales voces de este tipo de operaciones. Como podemos ver, hay no solo movimientos institucionales al respecto, en los cuales una de las dimensiones en la cual se desarrolla esta pugna de narrativa, sino que también hay actores internacionales fuertemente Ujú. interesados en el desarrollo de estas investigaciones. ¿Qué información hay acerca de la opinión pública de lo sucedido? ¿Hay algún tipo de datos, de encuestas? ¿Cómo ha sido la percepción ya 2 semanas después de esta situación allí en Río de Janeiro? Una de las características más interesantes de todo esto es el posicionamiento, hablando de posicionamiento, ¿no? Valga la redundancia, la posición política que tomó Lula da Silva en torno a esta cuestión. No solo la calificó de masacre, sino que planteó una estrategia integral que involucra protección a, a los diferentes efectivos que tomen parte de futuros operativos que están planteados, que ya se han anunciado desde el Estado de Río de Janeiro, que ya se han planteado, sino también combinando una estrategia de protección a las fuerzas policiales junto a la investigación en inteligencia financiera para tratar de quebrar estas organizaciones desde el lado del seguimiento de los fondos. Y en este y esto me parece que y este enfoque, si se quiere, dual, que puede ser llamado integral o dual según los casos, me parece que tiene que ver también con esto que vos planteás, Julián. Hay encuestas que marcan que este tipo de operativos, tal como fueron planteados, tienen mayor popularidad y mayor arraigo en la sociedad civil. El 55% de la población de Brasil en general aprueba este tipo de operaciones, y ese número aumenta al cerca arriba del 60%, uno hablan inclusive del 82% en el estado Epa. de Río de Janeiro. Y esto ligado a y claro, es importante, Ujú. es un número importante que obliga a sectores como el de Lula da Silva, los sectores progresistas que en general no tienen posiciones sobre la seguridad que parecen mucho menos sólidas en comparación a las posiciones mucho más directas que pueden llegar a tener los sectores conservadores. Esto genera la necesidad de estrategias amplias, y habida cuenta también, en un hecho no menor, y es para destacar, que la propia coalición de gobierno de Lula da Silva es una coalición amplia que también involucra sectores de derecha, no de extrema derecha claramente, pero sí sectores conservadores, siendo el ministro de Defensa como uno de los principales exponentes de esto que estoy diciendo. O sea, me parece que hay factores de tipo social en cuanto al apoyo que tienen estos operativos, y hay cuestiones de amplitud de coalición, hablando ya de la formación de gobierno, para no hablar de un Congreso absolutamente dividido y atomizado, en el cual el bolsonarismo, por lo menos en diputados, es primera fuerza, que obligan a Lula da Silva, o que fuerzan a Lula da Silva, o que invitan al propio presidente a establecer este tipo de estrategias integrales a la hora de
a la hora del combate al narcotráfico. Sin hablar también, y con esto cierro mi comentario sobre este tema, por lo menos, de que cualquier tipo de eh, enfoque militarista acercaría o plenamente militarista acercaría a Lula da Silva a las tesis que está defendiendo Donald Trump. Eh, Realmente no se ha acercado, sino que ha de alguna manera tratado de evitar, inclusive llevando a su propio gobierno a un trabajo conjunto con la propia gobernatura de Río de Janeiro. Emilio, ¿a cargo de quiénes está esta investigación? ¿Hay una doble investigación? ¿Está a cargo solamente de la justicia de Río de Janeiro? ¿Cómo está la cuestión judicial? Primero y principal está la Defensoría del Pueblo, segundo está, hay una relatoría de la investigación que está, que uno de los triunfos políticos y más importantes de Lula da Silva fue justamente que un conocido cuadro del Partido de los Trabajadores fue designado como relator del proceso, y como decíamos anteriormente, las críticas acerca de la logística operativa de la operación contención llamó la atención del Supremo Tribunal Federal, y se le pidió también a este cuerpo que se investigaran los pormenores. Tiene un seguimiento bastante amplio y un seguimiento que tiene consecuencias, que puede tener consecuencias políticas de alto calado. Y más allá de algunas pugnas en torno a ciertas trabas que aparentemente había puesto la gobernación de Río de Janeiro en torno a la identificación de los cadáveres. Todos hemos visto esas fotos terribles en las plazas de los complejos, de los cadáveres apilados. En un principio no se permitió la entrada o la verificación del proceso de identificación de los cuerpos por parte de la Defensoría, por parte de la Defensoría del Pueblo. Mayor razón entonces para que el Supremo Tribunal Federal, digo bien, investigue la causa. Podemos ver acá, Julián, una gran atención no solo mediática, sino también judicial Ujú. en torno a un hecho político, a un hecho de seguridad que es un hecho político, pero que ahora se ha transformado también en un hecho electoral con ramificaciones internacionales. Por esto el seguimiento de este tema también para el gobierno, porque Lula da Silva venía que en la cresta de la ola luego de la cumbre de la PEC de la ASEAN en Malasia, en la cual había revertido las relaciones diplomáticas con Estados Unidos a un principio de normalidad, saliendo triunfador en una bilateral en las márgenes con Donald Trump, y aparece esta operación que le otorga a la derecha una narrativa unificadora de la cual carecía días atrás, en un marco en el cual, como hemos visto, las encuestas favorecen este tipo de operaciones. Como podemos ver, hay muchos más capas, muchos más factores en juego que solamente los pormenores de una operación policial masiva como la que fue la operación contención. Emilio, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, un abrazo grande para ustedes, estamos a disposición para cualquier cosa, y como siempre un abrazo para toda la gente en el estudio y para la fiel audiencia de M1330. Que Muy, sigan bien y que terminen muy bien el día. Que muy, empiece pero muy bien muy. el día y que lo terminen mejor. Exactamente, muy, pero muy buenos días. Se pasaba el licenciado Emilio Ordóñez.